La imposición de aranceles a Europa por parte de Estados Unidos a partir del 1 de agosto, imposición del 30%, nos lleva a hablar y a buscar el origen etimológico e histórico de esa expresión, la expresión aranceles, porque no es algo de la actualidad, es algo que nos lleva mucho tiempo atrás y nos lo va a contar Mariano Gómez. Muy buenas, Mariano, ¿qué tal? Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una historia que tiene mucha historia etimológica e historia histórica muy interesante, y es un tema fascinante en ese sentido, porque evidentemente ahora lo de Trump nos hace pensar mucho en la actualidad, pero aunque está muy de actualidad, eso nos lleva a poner una percha para buscar en el pasado, y es fascinante. Sin duda, sin duda. Ya empezando por el significado etimológico de la palabra. Sí, efectivamente, como tú bien dices, Bruno, los aranceles no son absolutamente nada nuevo, como vamos a comprobar. ¿Qué es un arancel? Pues bueno, en lenguaje actual podríamos decir que no es más que el brazo armado de lo que entendemos como proteccionismo económico, es decir, esa doctrina que pretende proteger las economías de los países a golpe de entorpecer la entrada de productos extranjeros en sus economías a base de, evidentemente, encarecerlos. A base de poner eso, un arancel que viene a ser algo parecido a un impuesto. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra? Pues curiosamente la palabra arancel proviene del árabe andalusí al-insal, que a su vez es un préstamo derivado del árabe clásico insal, que originalmente significaba alojamiento. Significaba alojamiento porque era un impuesto que eximía a quienes lo pagaban de la obligación de alojar a tropas en sus propios domicilios. Lo que pasa es que luego, posteriormente, con el paso de los años, el concepto va evolucionando y se acaba asociando a esa figura fiscal que hoy conocemos en términos más técnicos como derechos de aduanas, que es en realidad de lo que se trata el arancel. Arancel que tiene dos categorías. Pueden ser fiscales, que son meramente recaudatorios. Impuestos, básicamente. Exacto. O pueden ser proteccionistas, que como hemos dicho, lo que intentan es favorecer a los productos nacionales, cuando la realidad es que, según la Universidad de Chicago y los últimos estudios que se han realizado, al final acaba siendo el arancel excesivo acaba siendo perfectamente perjudicial para la propia economía que los propugna. O sea, que se supone que lo que está intentando, la política que está intentando imponer Trump sería este segundo que estás diciendo tú, proteccionista. Sí, es un arancel clarísimamente proteccionista, él no lo oculta, y es un arancel que, insisto, lo clásico es que acabe por tener efectos negativos sobre los propios pobladores del país que impone el arancel. Esa es la cuestión. Como nos decías, existe la figura del arancel, etimológicamente tiene una antigüedad enorme, Sí. pero también históricamente nos lleva precisamente a la antigüedad. Su origen está más o menos en esa antigüedad, en hace cientos, miles de años. ¿Cuál es el origen del arancel? Pues mira, ya se aplicaban en el Imperio Asirio y en el Antiguo Egipto. Se grababan las caravanas extranjeras, aquellos maravillosos medios comerciales que existían en la época. Se les grababa en cuanto entraban en aquellos países. Por otra parte, los griegos del siglo IV, en esa preciosidad que es el puerto del Pireo, ya grababan con un 2% las mercancías que llegaban allí. Y por supuestísimo los romanos, ese pueblo maravillosamente práctico, desarrollaron toda una legislación y toda una red tremenda de aranceles para enriquecer al imperio a base de la explotación de los territorios que iban conquistando. Qué gracia, pues fíjate, si ellos tenían casi todo el territorio, o sea que lo que hacían era un poco como intentar un poco controlar el territorio que no era suyo. Claro. O sea, en realidad para ellos el arancel era un arma más, era una forma más de conquista y de subyugación de los pueblos. También en la Edad Media, en la Edad Moderna, la figura del arancel existía y fue muy importante. Sí, son herramientas cruciales para la consolidación del sistema feudal. Los señores exigían peajes para cruzar puentes y ríos, los conocidos como pontazgos, barcajes, y los portazgos, recordáis la estación de metro de Madrid. Eso no son más que figuras arancelarias propias de la Edad Media. Por ejemplo, también la Serenísima, la República de Venecia, Génova y Florencia, también aplicaban impuestos variables según el origen de las mercancías que recibían. ¿En la ruta de la seda también había...? También digamos que de esto no se escapa nadie. Vaya. Y tenemos casos históricos muy importantes porque
Si seguimos hablando de los aranceles, seguimos progresando en el tiempo, antes de las guerras mundiales o en esa época comienza un poco el mundo moderno a nivel comercial, ya existía la figura del arancel, ya Sí. existió y tuvo mucha relevancia. En la Edad Moderna, en la Era Moderna y en la expansión colonial, las potencias europeas comienzan a manejar la figura del arancel imponiendo restricciones sobre los bienes coloniales. Por ejemplo, la corona española pues utilizaba estos aranceles para financiar guerras en el extranjero. Es decir, que también es un instrumento que vemos funcionar a la perfección en la Edad Moderna. Claro, el tema es coger el equilibrio y la medida para que al final no se termine Claro, convirtiendo en algo negativo. ese es el asunto delicado. Por ejemplo, en Francia fue famoso unos aranceles del 100% que se aplicaron en la Edad Moderna a productos ingleses y holandeses, dando origen a un término que hoy todavía subsiste, que es el colbertismo, que es, digamos, la barbaridad absoluta en lo relacionado con los aranceles. Y en Estados Unidos tampoco lo inventó Trump, porque No. si nos remontamos a la guerra de secesión, ya estaban los aranceles. Sí, de hecho, curiosamente, la ley arancelaria de 1789 es la segunda ley fundamental que se aprueba en el Congreso de Estados Unidos después de la propia Constitución, porque claro, ellos no tenían instrumentos para ningún tipo de recaudación. Entonces, esta es la segunda ley que se aprueba en Estados Unidos, con lo cual la historia del arancel mundial va directamente imbricada en la historia de los aranceles estadounidenses. Son los más importantes y los más complejos. Con lo cual, no ha inventado nada Trump. En absoluto. Él lo maneja como maneja la diplomacia, como entiende que hay que manejarla. Pero no es ningún invento de Trump, ni muchísimo menos. Nos remontamos hace muchos cientos de años, a miles de años, el origen de los aranceles, que hemos comentado la historia de los aranceles aquí en La Rosa de los Vientos con Mariano Gómez. Mariano, muchas gracias. Muchas gracias, Un amigos. abrazo. Buenas noches, un abrazo.